Sábado 13 de octubre de 2012, Boletín Oficial del Estado. Instrucción de 2 de octubre de 2012 de la Dirección General de los Registros del Notariado sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia. Resulta de enorme importancia el contenido de los informes relativos al grado de integración del solicitante de nacionalidad en la sociedad española. En este punto, se encarece a los encargados de los registros civiles la adecuada celebración de la entrevista personal, su constancia en acta y la elaboración de un informe completo que permita a esta Dirección General formarse un juicio de valor coherente y ponderar adecuadamente el cumplimiento del requisito de la integración en la sociedad española. Como ha señalado una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y la abundante doctrina de la Audiencia Nacional al analizar el requisito de la integración, es el encargado del registro civil el que goza del privilegio de la inmediación y es el que ha de facilitar a la Dirección General la valoración del requisito sin necesidad de acudir a otros informes que formasen un juicio adecuado. Invocando de nuevo la doctrina jurisprudencial, el adecuado grado de integración en la sociedad española no se reduce a un conocimiento aceptable del idioma, sino que es preciso un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vidas españoles. Es por ello necesario que el informe del encargado incluya de forma indubitada y expresa si éste considera o no suficiente el grado de integración del promotor en la sociedad española a los efectos de la concesión de la nacionalidad. Lo que les acabo de leer es un documento que fue publicado curiosamente un día después de la celebración del 12 de octubre, día en el que España celebra la fiesta nacional. En el año 2012 el Partido Popular se dio cuenta que en los sótanos de distintas oficinas había un montón de solicitudes de nacionalidad, ¿vale? Estas solicitudes eran de gente que estaba esperando 5 o 10 años y entonces decidieron cambiar la normativa para el proceso del acceso a la nacionalidad. Y una de las cosas que aprovecharon de incluir fue el requisito de la integración. ¿Qué quiere decir el texto, que es bien complejo, que les acabo de leer? Que el juez o la autoridad que decide si tú vas a tener o no el acceso a la nacionalidad, que viene a ser para los migrantes la única manera de tener el derecho a tener derechos, tiene que determinar si tú estás integrado. A alguna gente le pasa, por ejemplo, Lucía, creo que no le hicieron el examen, pero tengo otra amiga, por ejemplo, Alejandra, que es una chica peruana que vive hace 10 años en España, aparte peruana, viniendo de una ex colonia, y a la cual le hicieron un examen de integración y le realizaron una serie de preguntas sobre cultura española. Mi amiga, que vive hace 10 años en España y es peruana, no pasó, según el juez, el examen y se le denegó la nacionalidad. De esta manera se le ha denegado la nacionalidad a cantidad de gente. Y entonces un poco lo que les quería contar tiene que ver con esto, con estas, digamos, relaciones entre lo cultural y el control migratorio. Otra de las formas de control que tiene que ver con la cultura y con la integración está también en el acceso a la residencia. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, si tú eres una persona que no tiene papeles o no te han otorgado un permiso de residencia, si optas, por ejemplo, por el arraigo, que es la vía por la que la mayoría de gente a la cual no tiene permiso de residencia regula su situación, el arraigo te requiere haber estado viviendo en España o en este territorio de forma continuada por 3 años y tienes que presentar un contrato de trabajo y aparte tienes que presentar un documento que certifique que tú estás integrado en la sociedad y aparte, en el caso de Cataluña, tienes que presentar certificados de que hablas la lengua y no solamente es el catalán, sino es el catalán, el castellano y el aranés en el caso de Val d'Aran. ¿Cuál es la cosa como súper curiosa con todos estos temas, sobre todo con el tema, por ejemplo, ya de la residencia, que es el colmo, ¿no? Porque no es el acceso al pasaporte, sino es al permiso a poder estar acaparado y no ser deportado, ¿no? La cosa curiosa es que a los señores alemanes o a los belgas o a los franceses no se les exige eso. Y la cosa curiosa es que el Parlamento catalán, por ejemplo, bueno, como el español en otros modos, defiende, por ejemplo, el tema de la lengua, la exigencia de la lengua para el acceso a los permisos de residencia,
amparándose en la manutención de la cohesión social, ¿no? Y es muy curioso que en el caso de Barcelona la mayor comunidad extranjera es la italiana y, por ejemplo, a la italiana no se le exige el conocimiento de la lengua para vivir acá, pero a los bolivianos o a los nigerianos, o etcétera, etcétera, obviamente todos provenientes de las excolonias, sí se les exige. Un poco cuando me invitaron a la charla, yo me cuestionaba mucho esto de descolonizar el museo, ¿no? Que entiendo que es por donde va, y pensaba mucho cómo una institución podría entrar también en juego con otras instituciones que están controlando, o sea, otras instituciones me refiero a las que deciden, por ejemplo, quién está integrado y quién no está integrado, ¿no? En la cultura local, ¿no? Porque curiosamente el museo está determinando qué es cultura, pero a la vez las autoridades en los procesos de otorgar o no otorgar una residencia o una nacionalidad también está diciendo qué es la cultura local y si ese señor extranjero la cumple o no la cumple. Y bueno, para esto, Firas les va a leer un texto que resume un poco las cosas que nos preguntan. Soy refugiado en Barcelona porque Israel colonizó mi tierra. Soy refugiado en Barcelona porque Israel colonizó mi tierra. Soy refugiado en Barcelona porque Israel colonizó mi tierra. La plena integración de los extranjeros en la sociedad de Europa. La plena integración de los extranjeros en la sociedad española. La plena integración de los extranjeros en la sociedad catalana implica el rechazo y el menosprecio de las culturas, de los que venimos de los pueblos colonizados. La plena integración de los extranjeros en la sociedad local implica el colonizarnos mediante la ley de extranjería, la ley reguladora del derecho de asilo, colonizarnos mediante el sistema de control migratorio. Dicen los políticos, dicen los medios, dicen los ciudadanos que los inmigrantes, los extranjeros, los sin papeles, los refugiados, la mierda, como nos llamaron alguna vez. Dicen que tenemos que aprender el idioma y la cultura local para poder acceder al derecho a vivir en este territorio. Dicen también los políticos, los medios, los ciudadanos que tenemos que respetar la cultura local y adaptarnos a ella. Dicen también las instituciones culturales que Israel es un país y que Israel tiene una embajada y que la embajada de Israel colabora para construir la cultura local a través de exposiciones de arte en museos como este. Yo digo que soy palestino, que soy árabe, que soy musulmán, que soy refugiado en Barcelona porque Israel colonizó mi tierra. Yo digo que no me integró en la cultura local si esta es financiada por el Estado colonial de Israel. No me integró si un espacio cultural sirve como lugar de propaganda para el Estado colonial de Israel y el sionismo. No me integró si la cultura local reivindica su carácter colonial en cada esquina de la ciudad. No me integro en la cultura local si las instituciones culturales no se posicionan clara y públicamente ante el asesinato
de 2.143 palestinos hace 4 meses en manos del Estado colonial de Israel. No me integró si las instituciones culturales no se posicionan clara y públicamente por liberación de los más 7.000 prisioneros políticos palestinos detenidos en las cárceles del Estado colonial de Israel. No me integró si las instituciones culturales no se posicionan clara y públicamente ante los más de 20.000 migrantes y refugiados desaparecidos en las fronteras europeas que vienen del sur, del tercer mundo, de la colonia. No me integró si las instituciones culturales no se posicionan clara y públicamente ante las más de 82.000 deportaciones forzadas anuales de migrantes y refugiados. No me integró si este museo mantiene a la vez una actividad sobre descolonizar el museo y una exposición en colaboración con el Estado colonial de Israel. Si este museo se quiere descolonizar, tiene que comenzar el proceso cerrando la exposición realizada en colaboración con la Embajada del Estado colonial de Israel. Tiene que hacer una carta pública en apoyo al pueblo palestino y por el caso de la ocupación y colonización, y tiene que tomar una posición clara en contra del Estado colonial de Israel. ¿Sí? Bueno. Venga, pues si os parece podemos empezar tanto una ronda de diálogos cruzados de los distintos grupos y de los distintos colectivos que han intervenido, como podemos también recibir preguntas o sugerencias que vengan de la sala, tanto con respecto a los colectivos. A la de Sigalita Landau, a la exposición de Sigalit Landau. Bueno, no sé si queréis que hablemos también de esta cuestión. Creo que bueno, es suficientemente importante como para que se recoja. Claro que me toca a mí la posición medio ardua de estar en representación de toda la institución, lo que creo que no es exactamente justo, ¿no? Yo querría que nos viéramos todos formando parte de la institución, como artistas. Por ejemplo, Daniela tiene una obra también en una exposición que es Nonumen ahora, y vosotros estáis participando en este evento, y yo trabajo como director del programa de estudios independientes y como director de investigación en el museo. Os tengo que decir que personalmente estoy al 98,9% de acuerdo con todo lo que se ha dicho, con todo lo que has dicho, Firas, excepto con la cuestión de cerrar la exposición, porque creo que desde mi punto de vista, y ahora os diré de todas formas la complejidad que creo que tiene esta cuestión, desde mi punto de vista, es decir, no solamente me considero activista, sino que también me considero autor, escritor y en parte artista como muchos de vosotros, es decir, interviniendo culturalmente en los ámbitos culturales. Y para mí la censura nunca es una forma de acción. Es decir, para mí la censura es la última de las formas de acción. Y por tanto el cierre de la exposición me parece que no es una posibilidad. La intervención en la exposición, por supuesto que me parece que lo es. Y sobre todo porque creo que ahí hay una confusión extraordinaria entre la obra
de Sigalit Landau, la artista, y el Estado de Israel. Del mismo modo que cuando tú vienes al museo, Daniela, o cuando cualquiera de vosotros venís al museo, no venís en representación ni del Estado de Israel ni del Estado español. Y sin embargo, cualquier artista español que expone en cualquier lugar, que sepáis, esto lo sabéis por dinámicas institucionales, también ese movimiento, esa movilidad de los artistas está a menudo apoyada por estrategias institucionales, ministeriales y estatales que suponen también un desplazamiento financiero y de dineros, ¿no? Por lo tanto, creo que es tremendamente complejo, es decir, primero, yo trabajo en este museo absolutamente, pero no me identifico ni con la política nacional ni con la política de la Generalitat. Es decir, no estoy aquí en representación ni de una ni de la otra, sino precisamente como a lo mejor intentando movilizar ese signo de interrogación dentro de ese espacio cultural que tenemos que ocupar y que en el fondo nos pertenece como sociedad civil, ¿no? Más allá de la representación estatal. Creo, por tanto, que es una cuestión tremendamente compleja. Tengo que decir que, por otra parte, yo no soy el comisario de esa exposición, que yo he tenido mis conversaciones espinosas con el comisario de la exposición, que es al mismo tiempo el director de este museo, pero que también ahí hay un ámbito de desacuerdo y de disenso, que yo he propuesto la reescritura de un texto que acompaña a la exposición, que la propia Sigalit estaba tremendamente incómoda, porque no sé si sabéis, que yo esto creo que es muy duro cuando hablamos de cerrar la exposición de Sigalit Landau, es que Sigalit es una artista que, es decir, que por una parte ella se posiciona como antisionista y que por otra parte ella misma, es decir, también nos dice, bueno, a mí me da igual, que es decir, ¿y por qué el Estado de Israel tiene que poner 8.000 euros y por qué eso se tiene que convertir? Porque sepáis, o sea, os lo digo, como aquí estamos hablando, creo, de políticas culturales y creo que es muy importante que sepamos finalmente lo que cuestan las cosas, con qué dinero se hacen, etcétera. El gobierno de Israel, cada vez que hay cualquier artista israelí, pero de la misma manera que lo sepáis, cuando hay un artista mexicano que trabaja en el museo, la Embajada de México también nos da de repente 8.000 euros. Y la Embajada de México, es decir, creo que la mayoría de los artistas mexicanos que han venido a este contexto nunca se han identificado con el Estado de México, porque imaginaros lo que sería eso. En tu caso es lo mismo, Daniela, por ejemplo, digo en tu caso porque de alguna manera tú has también llevado como muy personalmente esta cuestión, ¿eh? Y por tanto no sé, no puedo estar más de acuerdo con vosotros, por ejemplo, en el texto que acompaña a la exposición, que desde mi punto de vista es bastante problemático, y yo os he dicho, yo he hecho una propuesta de reescritura de ese texto, también como... ¿Perdón? ¿Qué cosa en el texto? Bueno, el texto es problemático porque es un texto que en principio no habla del conflicto Israel-Palestina, que por ejemplo habla de Israel y de Jordania, sin mencionar que el Estado, que como por casualidad, el Estado o no Estado, pero el territorio, el pueblo que se encuentra entre Israel y Jordania, pues es precisamente Palestina. Es decir, creo que ahí hay un conjunto de opacidades, pero que sepáis en todo caso que desde el programa de estudios independientes, que insisto por la posición de director del programa que me toca aquí, es independiente y que por tanto yo querría que nos constituyéramos también como fuerza independiente con una capacidad crítica frente al museo y frente a la institución, capaces de decirle, si queréis escribimos esa carta colectivamente desde el programa de estudios independientes para decirle al director de este museo, no escribas mamarracheces en las hojas de mano que escribes, ¿vale? Lo podemos hacer colectivamente. Otra cosa muchísimo más compleja va a ser la cuestión de aceptar o no aceptar dineros, porque aceptaríamos el dinero del gobierno central, el mismo gobierno central que, por ejemplo, si proyectamos una película en defensa del derecho del aborto en esta sala, nos enviaría una carta oficial recomendándonos no agitar socialmente cuestiones que ya son muy problemáticas. Fijaos, es decir, yo creo que estas cuestiones merece la pena que las tomemos con seriedad y que las tomemos no solamente de forma un tanto hiperbólica cuando se trata del caso de Israel y Palestina, sino que las pongamos en el centro del debate también para el Estado español, precisamente por ese colonialismo interno del que hablábamos, también con respecto a la Generalitat, es decir, cuáles son
los flujos de producción, los sistemas de producción de la cultura contemporánea y que, por tanto, esta cuestión esté abierta a un debate, ¿no? Yo creo que más que censurar la exposición o cerrarla, que desde mi punto de vista sería aberrante, yo creo que si dejamos que se cierre una exposición, otra cosa es que la resignifiquemos, que la ocupemos, que hagamos performance, lo que queráis. Si dejamos que se cierre una exposición, os aseguro que el gobierno del Partido Popular nos cerrará a partir de ahora todas las exposiciones que queramos hacer de cualquier otra cosa. Y dentro de 2 meses... Sí, claro, efectivamente, como la exposición... Sí, un momento, ya solamente porque se refiere por lo que de institucional tiene todo esto, pero creo que es tremendamente importante, es decir, que a mí me parece crucial, clave en nuestros propios movimientos, ¿no? Que no utilicemos la censura como una forma de intervención. A ver, el texto refleja, Firas, ahorita afuera hay un grupo de palestinos y de hecho está gente del BDS Movement parados, entiendo, al frente de la exposición, reclamando por la exposición, que es una iniciativa que tienen ellos por otro lado. Explico las cosas así con total claridad. Firas es mi compañero, hace un año vivimos juntos, entonces también por favor entiendan un poco la situación en la que yo me veía una vez inaugurada la exposición, que estando mostrando al lado y en una exposición curada por la misma persona que cura la otra exposición, yo no sabía cuando se hizo lo de Nonument que se iba a financiar directamente una exposición por la Embajada de Israel. Yo sé que el dinero es todo cochino, el capitalismo es una mierda y siempre hay alguien explotado o alguna mierda detrás, pero en ciertos casos a mí hay ciertas cosas que no acepto o que, por ejemplo, ahora me han invitado precisamente a Israel a una exposición y no la voy a aceptar, o me invitó a la embajada peruana a formar parte de una publicación y tampoco acepté formar parte de una publicación. ¿Por qué? Porque no tenía espacio de respuesta dentro de ese contexto, ¿vale? Por eso también, por ejemplo, obviamente hoy día decido venir acá. Y en cuanto al trabajo de Sigalit, bueno, eso, opinión personal, a mí me pasaba que el trabajo en sí o la exposición en sí no daba una respuesta al financiamiento de Israel. Entonces, yo entiendo, o sea, yo si mañana veo que el proyecto hecho dentro, digamos, responde directamente a esa contradicción de que la Embajada de Israel esté dando el dinero, o sea, me parece súper admirable. Y si, por ejemplo, decía, le mando el dinero al PFLP con el dinero de Israel, me parece genial, ¿no? Pero si no hay una, o sea, no hay una digamos, como señalamiento directo, concreto a esa problemática, a mí me parece un poco problemático. Bueno, eso por un lado. Y lo de cerrar la exposición es... Sí, sí, pero bueno, me explico que hay, o sea, eso también es digamos, un pedido del grupo que está ahorita manifestándose afuera, ¿vale? Que también, bueno, O sea, no sé, bueno, quizás se puede cerrar y volver a abrir. Os digo que yo también, es decir... Pero el problema básico es que está el logo del consulado de Israel. Para mí el logo del consulado, personalmente, os aseguro personalmente, es decir, el logo del consulado de Israel, yo entiendo las diferencias absolutas e importantes entre la actuación del Estado de Israel y la actuación del Estado español, la actuación del Estado peruano, la actuación del Estado mexicano, pero os aseguro que para mí no se trata tanto de una cuestión del logo. Si vierais los logos con los que todas nuestras actividades del museo están acompañados, es que, o sea, os aseguro que son terroríficos. La cuestión es qué hacemos con ese, es tremendo, es absolutamente tremendo, porque, por ejemplo, que sepáis que Total, es decir, sepáis que Total financia una parte de los programas pedagógicos del museo, por ejemplo, es decir, estamos en ese conjunto Total, la empresa petrolífera, es decir, estamos en un conjunto de contradicciones que son enormes. La cuestión es qué hacemos con esos recursos con los que de alguna manera podemos crear un espacio de debate y de crítica cultural, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que, por ejemplo, y creo que, pues, claro, para vosotros lo podéis pensar simplemente como incoherencia, pero creo que no lo es. Dentro de 2 meses abrimos una exposición en la que llevamos bastante tiempo trabajando. También hubo un seminario dentro del programa de estudios independientes sobre la exposición que tuvo lugar en 1978 en Beirut de apoyo a Palestina en el Museo del Exilio. O sea, es una exposición que hacen Rasha Shalti y Christine Curie
y que de alguna manera está retrasando la historia de todo un conjunto de artistas, tanto palestinos como no palestinos, que apoyaron el museo en el exilio. Y que yo creo que en muchos sentidos también constituye, si queréis, es como un esfuerzo historiográfico para pensar la posibilidad precisamente de un Estado palestino a partir de la misma idea del museo, ¿no? Es decir, con ese esfuerzo de institucionalización. Pero eso, es decir, hecho desde un marco que será siempre un marco de disenso, un marco conflictivo. Yo creo que el museo tiene que ser un espacio de conflicto, que no puede ser únicamente un espacio, si queréis, de absolutamente dogmático en el que haya una sola voz. Entonces, yo recojo, o sea, que sepáis que, bueno, recojo las cuestiones que han aparecido aquí, que creo que como programa de estudios independientes tenemos una cierta fuerza si queréis, de crítica institucional con respecto al propio museo y que por tanto podemos hacer que suban un conjunto de críticas hacia cómo se están haciendo las exposiciones y cómo se están pensando. Yo personalmente, y esto ya no es como institución, sino yo personalmente tengo que deciros que no me identifico ni con cómo se ha escrito ese texto, ni con aceptar los 8.000 euros del Estado de Israel, por otra parte, pero también tengo que deciros que personalmente e institucionalmente no estoy de acuerdo con que se censure una exposición. Y me he convertido en muchísimo más crítico de la censura de lo que era antes, cuando he visto, porque sabéis que vivo una parte del tiempo en Francia, cuando he visto cómo la extrema derecha está utilizando precisamente ese tipo de argumentos para censurar todo un conjunto de intervenciones culturales que van desde piezas de teatro que hablan sobre cuestiones de género hasta, evidentemente, cualquier otra cuestión que tenga que ver con feminismo, pornografía, sexualidad. Por supuesto, digo en Francia porque... Por supuesto, digo en Francia porque ese caso La obra de María Galindo, de Mujeres Creando en la Bienal de São Paulo. De Mujeres Creando, y bueno, María está ahí, podría hablar de ello. Volvió la cosa de la censura que viene del lado de un ultraconservadorismo católico, los neonazis. Un micrófono para... Solo eso, que volvió esa cosa de la censura, de manera que no hay simplemente que entenderla como era en los tiempos de los regímenes totalitarios, porque es un conservadorismo de un nuevo tipo que hay también que comprender, porque es muy grave, muy intenso, y esa cosa de la censura de ese neoconservadorismo está pasando por toda... Yo misma testemunhé muchas situaciones así, el Festival de Teatro en Polonia, ahora en la Bienal de São Paulo, la cosa en Reina Sofía, montones, y siempre es un catolicismo ultraconservador que no se puede entender simplemente como la cosa era, católica de derecha, junto con el movimiento neonazi y junto con los torcedores de fútbol, ¿cómo se dice? Los hooligans, que esas masas de... Y gravísimo. Yo fui a Polonia ese año, la amenaza era de mucha violencia en relación al festival el Malta Festival, de violencia y con cantidades de firmas gigantes. Entonces, yo creo que es verdad que esa cuestión palestina y todo eso es extremadamente sutil y compleja, claro. Yo soy judía y no me identifico para nada con lo que está en el poder del Estado de Israel, ¿no? Pero esa cuestión de la censura hay que pensarla mucho y hay que entender que, diga, que te quiero escuchar. Sí, una cosita, lo que pasa es que sobre el tema de censura, lo que pasa es que con la palabra censura, por ejemplo, en espacios a veces donde gente decide juntarse en un espacio no mixto, por poner un ejemplo, también se habla mucho de censura, sí. Como hay voces que son censuradas, y yo creo que en realidad no es que sean voces censuradas necesariamente, hay también decisiones de ciertos espacios que son posicionamientos y que deciden que no haya visibilidad de ciertas cosas en ese espacio. Y estoy pensándolo desde el feminismo totalmente, ¿no? Cuando hay espacios no mixtos, se decide no dar visibilidad a algo, porque bueno, tiene visibilidad en todo el resto del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a generar un espacio donde además de por ser democráticos, por ser anticensura, le vamos a dar visibilidad a eso? Una cosa es censurar la presencia del logo del Estado de Israel, otra cosa es censurar el trabajo de un artista. Exacto. Eso es la complejidad, está ahí. Claro. Pero no quiero tomar espacio. No por decir censurar, se podría decir de otra forma también.
Bueno, no, pero Podríamos den- pensar juntos otras formas de ver Sí, de pero qué se dentro- logra con la muestra, pero a mí lo que me parece un bueno, pero la muestra es una muestra de un artista, la exposición es una exposición de un artista, y yo creo que, es decir, cuando estamos hablando, cerrar una muestra es censurar una muestra. Es decir, hacer de esa muestra un espacio de debate, de intervención crítica, de agitación, lo que queráis, o eliminar el logo del Estado de Israel, es decir, todas esas cuestiones están ahí. Ahora, me parece que, no lo sé, creo que es que, además, o sea, seguro, es decir, incluso conociendo personalmente a Sigalit Landau, que bueno, aparte estamos hablando todos de su trabajo, y creo que ahí hay una responsabilidad institucional que va más allá de la propia artista, y que por tanto ahí lo que está en juego no es tanto la obra de Sigalit Landau, digamos como el dispositivo expositivo mismo o el texto que la acompaña, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, o sea, yo creo que aquí habría un agravio con respecto al trabajo del artista. Yo sí que os pediría, os diría, bueno, reunámonos colectivamente, hagamos ese texto, hagamos pasar ese texto a dirección, incluso podemos hacer colectivamente, por ejemplo, que me parecería un ejercicio maravilloso, que hiciéramos colectivamente un flyer para explicar la exposición. Si queréis, no lo sé, es decir, pensemos en estrategias de intervención posibles que podemos acompañar desde el programa de estudios independientes de crítica institucional, ¿no? Pero desde luego yo a lo que sí que me opondré, lo sabéis, por mi parte, es al cierre de la exposición o a la censura de la exposición, eso seguro. Y por otra parte habíamos dicho, pero no sé si la sala está de acuerdo, los que estáis en la sala estáis de acuerdo, que sabéis que tenemos hasta las 7 menos cuarto para debatir, y que nos parecía importante de alguna manera que todo el debate no se centrara en esta cuestión, sino que fuéramos capaces también de hablar de las estrategias múltiples que han sido compartidas hoy en la sala, ¿no? Quería solo que pienso, no sé, y creo que ahí me sumo un poco a la Daniela y a Firas, que en realidad el texto que Firas ha leído, digamos, es un sentir de un grupo en particular que con ese texto nos está pidiendo a nosotros, de alguna manera, que hagamos algo, más allá del censurar o no. Ellos harán su estrategia y es respetable la estrategia que ellos tengan, pero en realidad la interpelación es que efectivamente desde nuestras prácticas, y eso por ejemplo en el caso de Península son cosas que nos atraviesan a cada rato en los debates, es como nosotros logramos, más allá, digamos, de nuestro deseo, digamos, de elaboraciones intelectuales e investigativas y tal, es traer a la cotidianidad esas cuestiones que nos estamos preguntando, ¿no? O sea, para mí no solamente el Estado de Israel, que es fundamental hoy día, digamos, de cuestionar, sino que efectivamente todas esas formas, digamos, cotidianas donde el Estado como tal, porque más allá de una de las discusiones que tenemos hoy día en Península, que es interesante, o sea, la construcción del Estado como construcción moderna, digamos, planetaria, comienza con la colonización, digamos, de América y etcétera, etcétera, y lo que sabemos, ¿no?, de las Américas. Entonces creo que ahí hay un cuestionamiento que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí trabajando efectivamente desde lecturas decoloniales, nos tenemos que parar con un frenazo a pensar. Lo que hoy día está en un derrumbe son efectivamente la construcción de los Estados-naciones modernos. Y ahí es donde nosotros se nos abren todas estas preguntas e intentamos pensar, bueno, frente a ese derrumbe, ¿qué hacemos, no? Y efectivamente hay espacios como, por ejemplo, el gran elemento la disputa Palestina-Israel, donde hay la necesidad, por un lado, digamos, de poder identificar un pueblo que ni siquiera pudo tener un Estado, por un otro que intenta sobrevivir como un Estado destruyendo lo que está alrededor, en forma de colonialismo contemporáneo. Entonces creo que más bien siento, y te lo agradezco un montón, Firas, es traernos a nosotros aquí, interpelar y decir, bueno, aquí abajo en este subterráneo estamos nosotros debatiendo una serie de cosas, de cuestiones fantásticas, pero bueno, entonces hagamos algo, ¿no? Como... ¿Puedo hablar? No sé. Bueno, no, yo voy como para atrás porque me quedé desde hace 2 días, pero se relaciona con esto. Y me quedé con una cosa, como soy obsesivo, que habías dicho que quizá, hablando con María, que quizá el monstruo del museo en el continente americano no funcionaba como aquí, que aquí era monstruoso y que allí no, bla. Pero yo quisiera decir que en realidad
a mí me interesa mucho este tipo de intervención dentro de esta institución, porque creo que el museo, justamente en Sudamérica en general, pero voy a hablar de Argentina porque siempre soy así localista, del Estado argentino en realidad, ha tenido una influencia, o sea, tiene actualmente una influencia muy potente y es un monstruo de la modernidad. Es un monstruo que funciona para producir las representaciones de lo que van a ser las vidas posibles y las que no van a ser las vidas posibles. Entonces, y si relacionamos eso con dejar de pensar dejar de pensar en un sentido de respuesta a un estado que ya no es el que funciona, porque también es preguntarles a todos, yo no tengo la respuesta, la pregunto es, qué casualidad, ¿no?, que estemos todos ahora trabajando como con respecto a 500 años sobre el continente americano, sobre ese tipo de prácticas de descolonizar, ¿no es cierto? Es como hay una brecha, hay una posibilidad, ¿no? Pero mientras tanto el proceso colonizadores actuales en la que todos participamos, o sea, nadie está fuera de ninguna institución, es imposible estar fuera de alguna institución. Si extendemos la idea de institución, o sea, creo que todos tenemos familia más o menos, ¿no? O sea, es como, no me van a decir como, ¡ay, la institución, qué mala, no. O sea, la institución no es un lugar, somos nosotros. Y construyen alguna jerarquía. La institución museo en Argentina ha construido jerarquías de excepción que tienen que ver con la priorización de lo que va a ser un ciudadano y lo que no va a ser, lo que va a ser una persona que se va a exponer en el museo como un objeto y lo que no va a ser, etcétera. Una historia larga. Pero a mí me interesa también para preguntar, eso específicamente, ¿qué piensan, ¿no? ¿Qué pensamos todos juntos? ¿Por qué esta brecha se abre, ¿no?, para pensar este continente y que dificulta y nos pone incómodas cuando resulta, bueno, este proceso, no hay que olvidar que no hay como un salto, no hay una grieta entre el proceso de colonizaciones previos, digamos, y el ingreso de Israel en Palestina, o sea, era colonia inglesa, o sea, es como, no se nos colonia de Europa. O sea, que no se nos olvide eso, o sea, que no es conflicto Israel-Palestina, es un proceso colonial, el mismo proceso colonial que tiene que ver, que podríamos decir que tiene otro tipo de fluidos, como es la cocaína, que lo que está sucediendo en México. O sea, que 43 desaparecidos, 25.300 asesinados, 11 detenidos y un secuestrado anoche, o sea, son también consecuencias de estos procesos colonizadores, pero procesos colonizadores que se están movilizando actualmente y que a todos nos ponen bastante incómodos. Eso por un lado. Y por otro lado, y ya me callo, la otra pregunta es que hace unos días, justamente en este intento de la revolución de inconsciente sudaca, que bueno, como ya saben, soy un puto traicionero, yo creo en la revolución y creo en el sudaquismo, y entonces ahí se dijo y se afirmó, y había un compañero también ahí que 2 o 3 quedamos así como temblando, y fue como, la revolución queer ha fallado. Se dijo así con todas las palabras, ha fallado la revolución queer. Faltaba. ¿Cómo quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No estabas. No, perdón, en otro tipo de institución, que son estas instituciones como periféricas a la institución, donde institucionalmente nos juntamos algunos, etcétera, etcétera. Que ahí vendemos los libritos. Ya está, ¿ves? Que ahí casi nos da un infarto. Ahí está el Jesús. Y la Mirnis también, que quedamos así temblando, ¿no? No sé cómo. Y eso, o sea, porque me parece que siempre es como... ayer cuando hacíamos la performance con Mirnis, lo primero que hicimos fue gritar, porque ahora es muy necesario y son 2 prácticas en 2 estados, el mexicano y el argentino, se grita el número de documento de dónde sos y tu casa para que te distingan, pero lo hacíamos a propósito porque en realidad nosotras no nos podrían distinguir, porque claro, buscarían algunas otras nuestros amigos buscarían otra gente, ¿no? Entonces el Estado seríamos como cuerpos muy fáciles para el Estado. Entonces nosotros nos preguntábamos hasta qué punto era esto de como cerrar la revolución queer
no nos dejaba a nosotros en el montón de desaparecidos automáticamente. Y porque justamente yo creo que la institución mercado maneja otro tipo de estrategias que quizá ahora, por eso podemos hablar tan tranquilamente de la espantosa colonización de hace 500 años, pero hay otras que nos ponen un poco nerviosos a todos. O sea, perdón si me extendí mucho. Yo solo querría decir una cosa que olvidé antes, pero que es importante para este debate de la censura o no censura. Cuando se hizo aquí la exposición Ahlan Simbli, de un artista, por tanto, digamos, con una afirmación palestina muy importante, hubo una presión de los colectivos judíos de Barcelona y de los colectivos sionistas tremenda para que la exposición se cerrara. Y cuando la exposición fue al Jeu de Paume ya fue impresionante, porque prácticamente hubo un picketing delante de la exposición, ¿no? Entonces, yo creo que, evidentemente, por supuesto, no estoy refiriéndome a que haya una situación de simetría en absoluto, pero que sí que creo que es importante que defendamos el espacio de la cultura como un espacio plural. Otra cuestión es, evidentemente, la de representación del Estado de Israel en ese ámbito, ¿no? Pero creo que querría decir esto simplemente para abrir por lo menos además una defensa en el caso de las dificultades inmensas, por ejemplo, que ha tenido la obra de Ahlan Simbli para circular en el contexto europeo, ¿no? Una cosita cortita, en relación a, o sea, la institución un poco como el reclamo y también, o sea, ahí en el texto no solamente hablamos de Palestina e Israel, sino también hablamos, por ejemplo, de deportaciones, centros de internamiento de extranjeros, etcétera, que tienen mucho que ver, o para mí son, digamos, la escenificación ahorita, acá y ahora de los procesos coloniales, porque es a la población proveniente de las excolonias a las que se le deporta, y se le deporta de manera masiva, ¿no? No son 10 tíos, sino son 82.000 al año por lo menos. Quería también... O sea, es que a mí de verdad me molesta un poco, por ejemplo, que salga un titular, como pasó el año pasado a raíz de un proyecto en donde participaban migrantes dentro del museo, y sale un titular en donde dice el MACBA abre la valla. Y el museo no sale a dar ninguna declaración y a decir, no, nosotros no hemos abierto ninguna valla. Pero eso es la prensa. Sí, pero igual... Que la prensa en este país está loca. La prensa en este país está loca, es un delirio. La prensa viene a ver la exposición, ve efectivamente el grupo de migrantes trabajando dentro del MACBA y dice el MACBA abre la valla porque están absolutamente delirantes, y el MACBA, la misma prensa viene a ver la exposición de Carol Rama. Yo les pego una sacudida antipornográfica, antifetichista, y ellos salen de aquí diciendo penes, vaginas y pornografía en el MACBA. O sea, quiero decir, y tampoco podemos escribirles para decir están ustedes locos. La prensa también es un espacio de debate abierto y cada uno dice lo que quiere. Pero una aclaración, a mí me pasó que alguien del proyecto Estat Nació dijo que yo estaba de acuerdo con el procés. No, yo estoy de acuerdo con los procesos de independencia, pero no con el proceso de independencia que se está llevando a cabo en Cataluña, y se lo declaré públicamente, le dije yo no estoy de acuerdo con esto. Pero a lo que voy es que yo creo que como... Institucional, tenéis que entender, yo creo que eso es súper importante, que tenemos que entender todos que un espacio como un museo no tiene una única voz institucional, sino que tiene que ser un espacio también de disenso, un espacio súper complejo, ¿no? En el que, por ejemplo, en la prensa, bueno, pues hay una prensa en este país, cuando digo este país ahora, por ejemplo, me refiero a Cataluña, por ejemplo, bueno, pues es que es absolutamente delirante. Entonces, quiero decir, si cada día que la prensa escribe algo sobre cualquier cosa que se hace en el museo le tuviéramos que mandar un comunicado, solamente haríamos esto, ¿no? Yo puedo hablar una cosita. Simplemente me gustaría también como llevar el debate a otro terreno, sin entrar, por ejemplo, ni en consulados ni en estados, sino, por ejemplo, una experiencia que yo estoy viviendo ahora con Mons y con Virginia en el Reina Sofía en la exposición Un saber realmente útil. Trabajar con los vigilantes del Museo Reina Sofía está siendo un problema muy complejo. Y ahí o sea, lo digo porque creo que el asunto de la institución también está atravesado por los microestados que hay dentro de las instituciones. Entonces, o sea, el ejemplo es muy sencillo. El sindicato dentro del museo se niega a que leamos los partes de incidencias, no se niega, ellos no pueden negarse a nada, pero han sugerido que no se lean los partes de
de incidencias que el público, que son públicos, dice sobre cómo funciona el museo, porque nos parecía que era interesante como dispositivo de aprendizaje de dar una voz, puesto que la exposición habla sobre los dispositivos de aprendizaje. Y está siendo sumamente complejo porque de repente ellos reclaman tener otro tipo de voz y eso es muy interesante, pero lo digo porque cuando trabajas dentro de la institución, creo que hay una serie de lógicas internas que no son visibles, que yo creo que ese es un poco el problema también de lo que estamos hablando. Son dispositivos que están interconectados. El ejemplo que he puesto es solo un ejemplo, pero lo digo para entender un poco también la complejidad de que de repente cómo poder trabajar contra una pirámide, porque todo el tiempo trabajamos creo que como con un martillito muy pequeño, dando golpes, y tengo la sensación de que todo el rato me estoy martillando una superpirámide que no se mueve. Entonces, creo que las lógicas que tienen también que ver con lo que se ha hablado toda la tarde, las lógicas del pensamiento decolonial, pasan porque de repente no solo hay agentes macropolíticos, sino como yo no creo que haya una fuera de la institución, no hay un dentro y una fuera. Pero sí que es verdad que hay unos sujetos que trabajan permanentemente dentro de la institución, otros que trabajan fuera y otros que purulan entre los dos espacios. Entonces creo que la complejidad está en cómo establecer alianzas o sistemas de colaboración entre ese dentro, ese afuera, y cómo esas tres vías de trabajo, de funcionamiento, de repente pueden, por ejemplo, abordar un problema como el que plantea Daniela, pero simplemente, abordando la cotidianidad de una institución sin irse a un problema macroestatal, como lo que he contado, el sistema de vigilancia de un museo es la hostia, o el sistema de limpieza de un museo. ¿Qué están reivindicando ellos? No, ellos reivindican y tienen razón, y tienen mucha razón. Ellos reivindican que quieren, que por qué solo se pueden leer, claro, las quejas del público, lo que suelen decir es que se quejan mucho de los vigilantes y tienen toda la razón en que ellos tendrían que tener una voz dentro también de esas lecturas de partes de incidencias. Pero lo que trato de decir es que más allá de la anécdota de la situación es cómo la propia estructura de vigilancia del museo, el protocolo de vigilancia, ya nos coloca como productores, como artistas, con unas determinaciones que a mí me superan. Entonces que creo que ahí es donde está también una estructura que tiene que ver con esa matriz colonial, ¿no? Que la propia estructura en sí misma está internalizada. Todos los trabajadores, no solo los vigilantes, sino todos los que están dentro del museo y los que llegan a trabajar en el museo la tienen internalizada. Sí, como seguir un poco lo que decía Diego, cuando nos planteamos nosotros como Península el problema de descolonizar el museo, partíamos un poco de que el ejercicio básico y fundamental, es que si no era todo como un paripé, es que hay que descolonizar las propias estructuras burocráticas y los propios aparatos internos de construcción del relato, de legitimación de la colección y de jerarquía incluso en términos de cómo ciertas operaciones toman relevancia y ciertas operaciones no toman relevancia. Y aquí quería conectar con lo que comentaba la Daniela en relación a Caláfrica y esa noticia, digamos, de abrir las vallas de Ceuta y Melilla, en relación a las propias jerarquías que existen en el trato de estos conflictos, digamos. Me parece que en ese sentido es clave una posible comparación entre el no trato de ese conflicto, de esa enunciación de la prensa, digamos, la no confrontación de esa enunciación de la prensa, absolutamente racista y eurocentrada, con la misma prensa súper espectacular que en el Reina Sofía promueve este problema en relación a la obra de mujeres públicas, este colectivo argentino, y que en ese caso, desde este museo, el director de este museo lanza un change.org apoyando a Manolo Borja Villel, la Internacional, la Red Europea de Museos, la Internacional, lanza un comunicado público en 4 idiomas apoyando al museo, y que me parece muy bien que lo haga y me parece estupendo, y yo soy parte del Reina Sofía también. Pero por otro lado me parece que ahí hay una jerarquía que no es menor, que ese problema que afecta directamente a la dirección de un museo se convierta en un tema de defensa de la institución, y cuando se trata, digamos, de quiénes son los sujetos
de las ex colonias, digamos, no se confronta directamente ese problema. في حدا بيحكي عربي هون؟ ما في حدا بيحكي عربي. طيب تمام، أنا هلا رح أشرح الموضوع اللي صار معي على أساس المعرض اللي صار هون وبالتعاون مع السفارة الإسرائيلية، اللي هلا يعني اللي عم بشوفه إنه كل حدا عم بحاول يشرح ويبرر ويفهم العالم إنه هذا المعرض صار وإحنا بدنا ندعمه وهذا حقوق نشر، والأخت هون عم تحكي إنه هذا سنسورشيب ومش عارف شو، وأنا ما بقدر حتى أرجع على فلسطين، ومولود أصلاً كلاجئ، يعني مولود أنا بعمان مخيم وأهلي عايشين لساتهم مخيم، ولهلا أنا هلا ببرشلونة وكل عمالها الرحلة عم بتطول، يعني أخرتني رح أصفي شو بعرفني بأمريكا اللاتينية، بس ما رح أقدر أرجع فلسطين. ومش عارف، بس لهلا يعني كل حدا هون عم بيحكي إسباني وعم بيحكي وعم بيزيد وعم بعيد، وكلياتنا بدنا نبلش نحكي انه احنا بهاي ليفل، ويمكن هلا كمان شوي اذا بدنا نحكي بفلسطين بده يبلش يدخل الخطاب البرجوازي وعن فلسطين وادوارد سعيد وخطاب البوست كولونياليزم ومش عارف شو، بس كله هذا حكي فاضي. بتعرفوا ليش حكي فاضي؟ لانه اهلي لساتهم عايشين بمخيم وانا لساتني لاجئ، وانا هلا عم بطلب لجوء، وانا متاكد وانا مبسوط انه ولا حدا فاهم فيكم الصراحه. بتعرفوا ليش؟ لانه هلا لو بحكي الله اكبر مرتين ثلاثه كلياتكم رح تهربوا برا. وبتعرفوا شو يعني كلمة الله أكبر؟ أوكي تمام. شكرا جزيلا لكم. أنا كثير I'm really happy that I took like 5 minutes of you and to speak in Arabic and to explain myself in Arabic. Bueno, nadie en la sala puede traducirlo, evidentemente. Bueno. No, a lo mejor sí, a lo mejor había alguien que podía traducir en la sala, no lo sé. Nunca. Bueno. Más palabras, sugerencias, intervenciones. Bueno, yo quería contar una pequeña experiencia que tuve en relación con el Magba y con la censura también. No es para hacer crítica, pero bueno, es como para exponerla. El 14 de junio es el día estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que es bueno, una de las políticas que tiene el Estado español para el control y la concentración de las personas migrantes. Como dice Daniela, digamos que es el primer paso para después de las deportaciones, ¿no? Y son lugares en los que la gente puede ser retenida sin haber cometido ningún delito, ¿no? Bueno, pues en este marco, ¿no?, de la campaña estatal, Tanquem els CIES, que es una plataforma que hay aquí en Cataluña que lucha diariamente por el cierre de estos centros, realiza una acción justo aquí, en la plaza del Magba, y bueno, se envió un mail a Magba contando que vamos a realizar esta acción que se enmarca dentro de Sobeim, ¿no? No pedimos permiso y era como crucial no pedirlo. Y el Magba se desentiende completamente de esta acción, no quiere como entenderse, y aún encima el día de la acción lo que hicimos fue reproducir el plano del CIE y dentro íbamos contando todas las denuncias, ¿no?, que hay en torno a este tema. Y justo yo entré en el Magba para sacar fotos, saqué fotos porque entré con mi carnet de estudiante y perfecto, pero luego intenté entrar con otro chico y no teníamos carnet de estudiante y no teníamos dinero para pagar el Magba, entonces hablamos con las chicas que estaban en la puerta y les explicamos por qué queríamos sacar las fotos para conseguir la perspectiva aérea. Y nos dijo que ellos habían recibido instrucciones de no dejarnos pasar en ningún momento y de negarnos la entrada completamente al museo. Gracias a Dios pues hay personas, no sé, un poco decentes, ¿no?, en el mundo, y nos dejó pasar igual y sacamos las fotos y perfecto. Pero digo que hay muchos tipos de censura, ¿no?, y que la censura ya está ahí, ya se está censurando ciertas prácticas, ¿no? Entonces, no sé, pensarlo desde otras formas. Bueno, solo contar esto. Más palabras, intervenciones.
Yo quisiera comentar que, no sé, tengo la sensación con todos los comentarios que de algún modo, si bien es cierto que la crítica es necesaria para la activación, por otro lado me da la impresión de que se está desatendiendo la movilización de cada una de las subjetividades que están presentes aquí. Y esto lo digo efectivamente porque, en primer lugar, yo, por ejemplo, no he visto la exposición de la que estamos hablando y aún así, habiendo muchos puntos críticos que puedo comprender y estar de acuerdo con el dinero que se ha recibido y el logo, etcétera, creo que hay muchas capas de información en esto y que haría falta no solamente quedarse en una de las capas para activar esa crítica. Y en ese sentido, creo que precisamente el museo alberga una de esas historias, pero se pueden activar muchas otras en otro tipo de movimientos. Entonces, me parece que incluso la misma, y permítanme utilizar una de las palabras que utilizamos en nuestra presentación, la misma desmitificación del museo o del MACBA en sí mismo como lugar en el que tienen que precisamente pasar todas las cosas o aceptarse o asumirse, hay que acabarla. Es decir, nosotros no estamos en el museo exclusivamente para que dé el respaldo a las cosas, estamos para salir del museo y que el museo algunas cosas las acepte o no. Hay que emanciparse de esto. Bueno, me toca la tarea esta bueno, no sé si moderar el debate, pero sobre todo deciros que para que podamos ver la película de Busan, que es Wildness, además que creo que me parece que es casi, no sé, casi premonitorio y perfecto, y mira que nada de esto había sido previsto, pero creo que es perfecto que veamos Wildness juntos, ¿no? Porque casi como un acto que necesitamos ahora, ¿no? Porque muchas de las cuestiones de las que hemos venido hablando aquí, por ejemplo, que tienen que ver con el gueto eufórico, con la construcción de un espacio safe, de un espacio seguro en el que nos sentimos seguros. A lo mejor también, fijaos, incluso de lo que se ha venido generando aquí, que yo creo que es bastante interesante al final, ¿no? El hecho de que hayamos podido hablar de todo esto, que a lo mejor nos pongamos de acuerdo precisamente para estar mucho más atentos al conjunto de dinámicas que están funcionando en esa institución museo y que podamos incluso quizá también perforar mucho más, ¿no? el muro del museo de alguna manera, ¿no? Como incluso si, por ejemplo, si hubiéramos estado como todos nosotros mucho más atentos y vigilantes, probablemente todo esto quizá no se hubiera producido de esta manera, ¿no? Y a lo mejor para eso necesitamos también que esas redes se activen. Bueno, pues yo quería invitaros ahora, aunque ya sé que tenemos todos ganas de seguir hablando y a lo mejor esto es como el inicio de un debate que podemos seguir continuando en el marco del programa de estudios independientes, pero quería invitaros a que os quedéis a ver la película de Busan, que también ha organizado la performance que tendrá lugar después en el MACBA View, y que habla de cómo un grupo de emigrantes latinos, latinoamericanas, pero sobre todo de transexuales, encuentran un lugar en el que sentirse seguras y seguros, arropados entre un montón de chavales, de chavalas, de chavalos, de no sé qué, de gente en un barrio de East Side de Los Ángeles que les ayudan a crear un bar en el que sentirse bien juntos, y ese bar es el Wildness, ¿no? El Sylvia Platter. Busan hace un documental en el que además el bar mismo se convierte en el personaje central de ese documental, y bueno, espero que también el Wildness a lo mejor sea un lugar en el que podamos de repente como arroparnos mutuamente, ¿no? Con todas las cuestiones de las que venimos hablando, pero creo que han sido finalmente 3 días súper intensos también en el que hemos pasado todos de distintas maneras por las heridas coloniales, las antiguas, las recientes, las que seguimos haciendo todos los días de manera sistemática, las que están en el museo. También no dejo de repetirme a mí mismo esto que nos enseñaba Clementine Delis el primer día, la continuidad entre el museo, la clínica,
la presión, ¿no? Y la continuidad a veces entre el centro de internamiento y el museo. Así que a lo mejor esta idea de descolonizar el museo también es deshospitalizarlo, dejar que el museo tampoco, es decir, que no sea un centro de internamiento, que no sea una prisión, a lo mejor como también toda esa crítica institucional llevarla a cabo de manera como transversal, ¿no? Y no sé, y la idea de que podamos crear a lo mejor redes colectivas, no sé si dentro o fuera, a través del programa de estudios independientes, ¿no? Con todos los que estamos aquí, para seguir activando esos debates, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que de repente, no sé, de todo tipo, o sea, se me ocurre 50 cosas, ¿no? Es decir, cuando tú de repente hablabas en árabe aquí, para nosotros de repente creo que ha sido también un momento increíble, ¿no? De decir, bueno, es cierto, estamos en un monolingüismo absurdo, ¿no? El nuestro. Bueno, no lo sé. La total, que daros realmente las gracias a todas, a todos y a todos por haber participado en este debate, invitaros a que... No, bueno, es que tenemos un poquito... Es a las 7:15 la película en el programa, ¿eh? Sí, pero tenemos que... No, lo que pasa es que para poder pasar la película me han pedido que... Perdonadme, para poder pasar la película me han pedido que desalojáramos la sala, Rosinas, así... Idealmente el equipo técnico querría que vaciáramos la sala, que quitáramos todas las cosas que hay, que pudiéramos salir 10 minutos y que volviéramos a entrar. Porque van a pasar la película y ellos querrían quitar todo lo que hay aquí, poner la pantalla en buenas condiciones para que la película pase en buenas condiciones, reordenar la sala. Quiero decir, estas cosas ya... Pancho, quería decir algo. Sí, bueno, ya se están yendo todas, pero en realidad lo que quería plantear era como un ejercicio de autocrítica del propio proceso de este seminario y muy en la lógica del ejercicio de autocrítica que nosotros como Península hicimos en relación al seminario que hicimos en el Reina sobre colonialismo interno hace un mes atrás. Y tiene que ver con lo que comentaba anteriormente, con el ejercicio de las jerarquías. Creo que, y con todo el cariño lo digo del mundo, esta metáfora que planteabas, Beatriz, del hospital, digamos, creo que es replicable en la propia lógica de este seminario, digamos, en términos de un inconsciente colonial en el que existirían médicos y existirían enfermeras, digamos. Y los médicos tienen la posibilidad de hablar 40 minutos, tienen traductor, y las enfermeras hablamos 20 minutos y solo se nos escucha en castellano. O sea, Clementín, por ejemplo, no tuvo la posibilidad de entendernos porque que se fue en algún minuto porque no se estaba enterando de nada. Y creo que es un ejercicio interesante pensar por lo menos cómo establecemos relaciones entre el lugar del saber y el lugar del hacer. Y creo que ese es un trabajo que en las propias lógicas de un seminario por lo menos nos deberíamos plantear como pregunta. Y repito, Beatriz, que lo digo con todo el cariño del mundo, y nosotros en Reina ejercimos el mismo proceso de inconsciente colonial. O sea, en el Reina tuvimos un día que eran los teóricos hablando y tuvimos un día que eran las activistas hablando y cerremos los CIES, etcétera. O sea, siempre al final establecimos esa jerarquía sin darnos cuenta, y creo que por lo menos es un ejercicio interesante plantearnos la posibilidad de desmarcarnos de esas lógicas que las tenemos en el inconsciente. No fue tomar tiempo. Quería solo confirmar lo que Francisco acaba de decir, porque, claro, me gustó todas las ponencias maravillosas, gente maravillosa, estoy muy feliz de estar acá. Pero para mí, lo que me alimentó total es esa tarde, ¿sí? Total. Entonces yo, por ejemplo, tenía muchísimas ganas de escuchar un montón de cosas, de preguntar un montón de cosas, incluso de colocar algunas cuestiones de un nuevo conservadorismo, las nuevas tácticas del capital, que me parece que estamos viendo un cambio muy sutil y muy grave, que yo quería mucho conversar, y me parecía que conversar con estos aquí sería increíble. Entonces, eso también me frustra, pero yo sé que no hay tiempo, no hay espacio.
Es que es lo de siempre. Fue una cuestión económica, porque claro, lo que sí que era cierto es que en este caso íbamos a traducir para 3 personas. Íbamos a traducir todo para 3 personas. Obviamente esas 3 personas eran interlocutores absolutamente privilegiados, que nos hubiera gustado que estuvieran aquí con nosotros, pero en términos de coste del seminario, os tenemos que decir que, fijaos, la traducción es la parte más costosa de todo lo que hacemos. Con lo cual es tremendo, y al final pues no podíamos asumirlo, ¿no? Para poder... Otra cosa distinta es que, por ejemplo, que esta discusión, que nunca tenemos tiempo para el debate, que esta discusión sería súper interesante que la tuviéramos y que fuera más larga. Bueno, eso no es que vayamos a descolonizar el museo, es que nos inventamos lo que queráis, es decir, que este espacio es vuestro, que mañana seguimos, si vosotros decís, queremos tener este debate, no nos ha dado tiempo, pero queremos ver la película de Busan y venimos la próxima semana y lo hacemos, yo digo, venga, pues venimos la próxima semana y seguimos debatiendo. Es decir, en parte el programa de estudios independientes también es eso, ¿no? Un lugar en el que nos podemos reunir y seguir debatiendo, ¿no? Pero efectivamente, lo de la traducción, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Además, he visto llegar a la gente, he visto llegar a Clementine y, claro, a tener que irse, veo a Fátima, que ha resistido, Fátima, that you stay here without understanding much, and, you know... Y Firas, y efectivamente. O sea que aquí estáis los que habéis heroicamente resistido. Bueno, no quiero ocupar más tiempo de palabra, pero sí deciros que de verdad que pensemos este espacio como un espacio posible de activación y que, por tanto, todas las propuestas que tengáis, que se os ocurran, que parten además de la autocrítica, de la crítica, porque evidentemente, es decir, todos esos dispositivos museísticos que están ahí operando casi funcionan de manera repetitiva e inconsciente y por tanto tenemos que ponerlos constantemente en cuestión. Así que bueno, que hagamos llegar todas esas peticiones de todo lo que queráis, ¿no? Y luego, bueno, agradeceros inmensamente a todos los que habéis participado, a todas las que habéis participado, los colectivos que se han desplazado, cómo habéis hecho las intervenciones, la generosidad durante todos estos 3 días y agradecer también muy especialmente todo el equipo técnico que nos ha estado acompañando, Alicia que ha estado coordinando, Tonina que también está por ahí en la coordinación, toda la gente que lo habéis hecho posible. Y ahora si os parece bien, con todo el duelo que nos toca hacer, pero si os parece bien, desalojamos y volvemos dentro de 10 minutos. Of wildness into a film, and also there was a part of the film in which the characters start, or the participants start, like talking about their own lives, and there's a kind of reenactment. Could you talk a little bit about that? And also Taisha and Ashley are friends of mine. I wanted to know what part they had taken in the film. Le he dado las gracias por la película y le he dicho que me ha parecido... Bueno, habéis entendido casi todos, pero bueno, que me ha parecido alucinante y que daba gracias también por la honestidad emocional y la sinceridad de la película. Y le había preguntado por el proceso de en qué momento entra la cámara, o sea, en qué momento deja solo de ser wireless y entra la cámara y cómo funcionó esto. Y también por una parte que no me había quedado tan clara, que es cuando empiezan los participantes como a hacer esta especie de... ¿Cómo se dice? Reenactment, como sí, de reconstrucción, de recreación de sus propias pasados y genealogías. Y luego vi en los títulos de crédito a 2 amigos y quería preguntarle cómo habían participado. Yeah. Thank you so much for your question. I started, I worked on this film for 4 years, and when I started filming, it was more as a person that was throwing a party and just videotaping like my friends, and because I'm a performer, I was interested in documenting a lot of the performances that happen Se at me the había bar. olvidado que tenía que traducir. Perdonadme, que estaba como completamente metido en su explicación. Bueno, que en realidad empezó a filmar sin tener la idea de que iba a hacer la película, sino simplemente como alguien que estaba con su grupo de amigos, haciendo una pasándolo bien, y que no pensó al principio que iba a hacer una película. Yeah, so the film is very messy, I feel, because in the process of making it, I was actually learning, like trying to figure out how to make a film and Sé que por eso tell a story. la película es muy desordenada, porque estaba al mismo tiempo haciendo la película y aprendiendo cómo hacerla y decidiendo cómo quería hacerla. And I think one thing that is important to me is that the
narrator is the bar, and it's a character that speaks, and that was something that came very late in the process. Sí que una cosa que es importante para él es que el narrador de la película, como os habéis dado cuenta, es el bar mismo, el Silver Platter es el narrador de la película, y que esa es una idea que le vino realmente al final y que por tanto, bueno, pues tuvo que reconstruir toda la película a partir de ahí. And I think it came late because this idea of being a filmmaker and entering into a community space and trying to tell a story, I think there's a huge problem with the idea that like I, as the filmmaker, would create a voice for this place that has such an incredible history. Okay. Así bueno, que para él le parecía muy problemática la idea de que era él, desde su propio punto de vista, el que iba a contar la historia de este lugar, que ya tenía en realidad una memoria enorme y que él iba con su propia voz construir esa memoria. Y por tanto eso le parecía muy problemático y quería cambiarlo. But I think that problem or that question is precisely what the film is about, and on every level, as I was working, my thinking was around these questions of like, who am I and who is everybody and who can speak for whom in this situation. So. Pero al final ese se convirtió como una cuestión central de la película, ¿no? De que quién es él, desde qué posición se habla, quién es la persona que cuenta la historia de este lugar, ¿no? Cuál es la posición a partir de la que se cuenta esa historia. Yeah. And the friends you will tell. I'll tell you after. You tell Sally afterwards. Oh, the reenactments. Yeah, there's actually a short film called Dámelo Todo, which was basically I collaborated with some people from my community at the Silver Platter, and we wrote a story and performed it, and that's its own short film, and it just gets kind of excerpted in the feature. Okay, bueno, como sabéis, ahí me voy a meter yo, perdonadme, una cuña de no traductor, porque es difícil traducir solo, pero claro, Bhushan es también un artista que tiene una obra, si queréis, de ficción también, ¿no? En parte de cinematográfica también, pero de ficción. Dice que lo que veis en la película son unos extractos de un vídeo que se llama Dámelo Todo, que estaba rodando también en ese espacio y que formaba parte de ese proceso. Entonces veis algunos extractos de ese trabajo están integrados en la película. Okay. ¿Más preguntas? ¿O comentarios, o agradecimientos, sugerencias? Sí. Una por aquí. Bueno, primero pedir disculpas porque creo que mi inglés no dará para hacer la pregunta en inglés. Hablaré también un poco en portuñol porque soy brasileña. Bueno, ahí me echáis también un cable todos, porque yo el portuñol tampoco lo controlo, o sea que... Agradecer mucho, ¿no? O sea, la primera cosa que me llamó la atención cuando supe de este evento fue la charla de Sueli, que ya conocía de sus textos, pero tenía muchas ganas de oírla en persona. Pero la misma temática, ¿no? Me atrae mucho porque en Brasil yo trabajé también en prácticas un poco dentro de esta lógica con chicos y chicas de periferia, ¿no? A partir de la fotografía y el vídeo. Bueno, espera, porque luego se me va a olvidar todo. Well, she's saying that she was very glad when we knew about the event. She's from Brazil, and she's saying that she knew Sueli Rolnik before, so was very happy to see that Sueli was here. And at the same time, she's been working along the same lines with children from youth or whatever, like people from poor communities, if I understand well. Yeah, in Brazil. En decir también que estoy muy profundamente emocionada con la película, ¿no? Yeah. Además de ser una obra audiovisual que yo considero increíble como lenguaje, ¿no? Por tu implicación como director, pero como persona. She's really touched by the film, not only for the quality of the film that is amazing, but also from your implication within the film, and this is very, very touched. Por la manera como ha tratado la experiencia, ¿no? O sea, asumiendo todos los riesgos, ¿no? De poner los conflictos, los dolores que muchas veces cuando se hace una película se oculta, ¿no?
Y She's saying lo that she que really appreciated the way in which you kind of accepted all the risk of making a movie that most people try to really not show into the movie itself, that you show it everything, like all the conflicts and your own personal position within them. So. E afirmar um pouco lo que um mensaje, não, que me passa a película, não, é assumir a alegria e el ocupar os espaços como uma forma de resistência, não? Yeah, and she really liked the way in which you show the joy of occupying spaces as a way of resisting. Resistência a las formas del capitalismo perverso, não, que todo el tiempo nos captura. Yeah, resisting capitalism, perverse capitalism that is always captivating us or capturing us, or capturing us. Yeah. E muitas vezes nos silencia, não? Yeah. Nos, que muitas vezes no silencia nossas vozes. That most of the time doesn't allow us to speak or to be heard. E pensar isto, não, esta alegria que a película transmite como uma força de resistência e de transformação, não? Yeah, the joy that the film gives us as a force to transform and to resist. Bueno, era mais comentário, mais que uma pergunta. E muitíssimas graças por a oportunidade de contemplá-la. Además, contigo aqui presente. Yeah, she's very happy not only by seeing the film, but also because you're here as well. So. Bueno, yo quería decirle a la compañera que en un espacio en donde estamos hablando sobre decolonizar el museo no hay que pedir perdón por no hablar inglés. A lo mejor, bueno, no, sí, pero yo creo que también es importante y gracias, Beto, si me puedes traducir, eso sí, y por hacer uso, ¿no?, de la fuerza de trabajo. Si alguien más quiere traducir también, que luego me toca a mí todas las traducciones y de vez en cuando me olvido que estoy traduciendo. Va. Bueno, sí, venga. Y te quería preguntar por el uso de la idea de espacio de seguridad, que es algo que creo que tiene mucha relación con lo que hemos venido debatiendo estos días y cómo creo que entendí que utilizabas distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de justicia ordinaria, ¿no? El cambio de nombre, los papeles. Espera, sí, que luego va a ser complicada. Yeah, she's asking for the question of safe space, of building a safe space is something that came up during these 3 days very often. She thinks that you're using different ways of understanding what is a safe space and how it should be built or can be built, and different strategies as well. So she's asking for those different strategies, like one, yeah, sigue. Y al mismo tiempo otras formas de entender la seguridad, el derecho y la justicia. Yeah, some of those have to do with ordinary life, and other ones have to do with our legal, and also other ways of understanding, like legal issues, also security, what means to be safe, and so on. So if you could talk about that. Yeah. Safe space is a really important theme in the film. And part of the interview process with a lot of the people at the bar was about each interview I would always ask, do you think of this as a safe space? And everyone always had a different response. And bueno, dice que evidentemente la cuestión de construir un espacio safe, un espacio seguro, es realmente central y muy importante en la película, y que de hecho cuando pensó en las entrevistas individuales que veis, esa era una de las preguntas que eran centrales para todas las personas, ¿no? Es decir, ¿qué es para ti un espacio seguro? Y si consideraba que el Silver Platter lo era, ¿no? And I was also really informed by, I guess I could just say generally, like women of color feminism, some ideas about coalitional politics. Y que se sentía muy inspirado por las políticas feministas de las mujeres no blancas, del feminismo negro, y por la coalición de las alianzas negras y queer. Just the idea that safe space is almost like a contradictory concept because it's actually not safe. Or the idea that
creating a space where everybody sort of belongs and is safe in that sense can actually be, it's difficult to survive in that way. Like if you kind of follow that road to the end, it doesn't necessarily lead you to like progress in terms of like social justice movements and that. Sí, dice que, dice que claro, que la noción de safe space, de espacio seguro, si la pensamos bien, en el fondo es una noción bastante paradójica, ¿no? Bastante contradictoria, porque en la medida en la que creas un espacio en el que generas mucha solidaridad y en el que generas un grupo muy homogéneo de personas que se sienten supuestamente seguras, también en el fondo estás haciendo que esas personas se sometan o sean confrontados con riesgos mayores, ¿no? Y a medida que el espacio crece, también la seguridad es menor. Con lo cual siempre hay una contradicción. Yeah, and just I think there's a beautiful essay by Berenice Reagan Johnson about this coalition, but I will just say that I think Wildness was definitely a space of that kind of difficulty. Like there was a need on many levels for everybody there to sort of be there and survive. Okay. And yeah. Bueno, dice que nos recomienda un ensayo de Berenice Reagan Johnson sobre la cuestión de la complejidad de crear un espacio seguro, que lo podemos buscar si queréis para el PEI o para buscarlo, ¿no? Para nosotros, para todos los que estamos aquí. Y decía que en el fondo la película habla de eso, de la dificultad, de las imposibilidades, de los conflictos de crear un espacio seguro, ¿no? De todos los problemas que eso conlleva. Y que claro que él tampoco tiene una respuesta mejor para eso. Rosina, 5 minutos, vale. Porque sabéis que de aquí, bueno, es que estos maratones que nos preparamos, digo nos preparamos, pero que os preparo, que preparo yo y que luego digo yo, pero ¿quién habrá preparado esta locura? ¿No? Hasta que ya pienso, soy yo. Es horroroso. Entonces, bueno, sabéis que a las 9 Boy Child, que trabaja con Bushan, que también habéis visto en algunos momentos en la película, hace una performance hoy y ya está preparado y nos está esperando para las 9. Así que tenemos 5 minutos más para la última pregunta, si queréis, y de aquí nos vamos a la performance. Okay. Many thanks for the film. It was great. Could you tell us a little bit more about the legal clinic, who was working there, if they enjoyed some successes in the cases they followed, and whether the community really went to them as a reference point? ¿En español? Se lo traduzco Mejor yo. tú. Ok, vale. Bueno, está preguntando, le ha dado las gracias por la película y le ha preguntado por la clínica legal de ayuda a las personas transgénero, de quién lo fundó, quién participaba, cómo funcionaba, cuál era el objetivo. Yeah, the legal clinic actually, I wasn't able to get into that because, I mean, I could only talk about it just a little bit in the film because there were so many stories already happening. But I actually wrote an essay about it, which I'm happy to share with people because I am really fascinated with the parallel process of the clinic being sort of like something to share, I guess, amongst other activists, because we were actually... Okay. Yeah. Sí. Bueno, dice que gracias por la pregunta, no te lo digo a ti, que tú ya hablas inglés, sino se lo digo al resto porque estoy mirándola, perdona. No, bueno, que es una cuestión realmente importante, además a la que él ha dedicado mucho tiempo a pensarla. De hecho, ha escrito un ensayo que también nos podemos pasar, que dice que nos invita a que lo leamos, porque dice que eran tantas las cuestiones que quería tratar en la película que no podía tratarlas todas al mismo tiempo, pero que una de las cosas que le importaban en la película también era el paralelismo entre lo que estaba ocurriendo con el bar y lo que estaba ocurriendo con la clínica. I'm trying to think of how to say this short. Yeah, just like for both of us. the clinic did continue to exist after, like it began with the party, but it also became its own thing with the space Imprenta, and it continued for a couple years after that. Dice que la clínica en realidad empezó cuando empezaron las fiestas del wellness en el bar, pero que curiosamente la clínica sobrevivió al bar durante 2 años, ¿no? Siguió existiendo a pesar de que el bar se hubiera cerrado. And ultimately it ended because we lost the space, because we couldn't afford to pay the rent. Y finalmente acabaron cerrándola porque no podían pagar la renta, realmente. But then the clinic became mobile, and it actually, I think in that period of time, it was even more successful because we would
go to different places where community was already gathering and like set up temporary clinics and so. Dice, pero que al final la clínica se convirtió en una clínica móvil que se iba desplazando a medida que también las diferentes fiestas y los diferentes encuentros de la comunidad transgénero se iba desplazando y que en parte, a lo mejor evidentemente también en parte perdieron una batalla, pero que también fue interesante esa movilidad de la clínica. Yes. Okay. Bueno, podríamos, we could continue talking to you for a long time, but bueno, aunque podríamos seguir continuando y hablando con Bu, pero nos vamos a la performance todos juntos y con Bu Shan también. Y gracias a vosotros por esos días. Thank you.